la presentación y aquí estamos. Aquí estamos, buenas tardes de nuevo y bienvenidos, buenos días, buenas noches, como dije antes, según de dónde procedáis, de dónde estéis. Y vamos a hablar de las historias que te cuentas, de la historia que te cuentas, con una pregunta final. A mí me gusta mucho hacer preguntas, me he pasado la vida haciéndome preguntas y muchas veces lo determinante no era tanto el tener respuestas para esas preguntas, sino al menos tener nuevas preguntas que me invitaron a seguir caminando. Y aquí la pregunta es si esa historia que te cuentas, eso que te cuentas, que te dices, que al final trasladas cotidianamente en tu día a día, si es realmente tuyo. Y con eso, sin más dilación, vamos a ir empezando. Yo sabéis, muchos de vosotros, que me dedico a trabajar con personas, imparto conferencias, imparto cursos, y como consecuencia de eso, hablo con mucha gente. Y he ido descubriendo que algo que, por otra parte, parecía del acervo común cultural, que era el hecho de contar historias, efectivamente, forma parte de nuestra línea conductora de la vida y forma parte de nuestro curso vital. El ser humano es un contador de historias. A lo largo de la historia, valga la redundancia, las distintas tribus, las distintas civilizaciones, las distintas culturas nos han enseñado, nos han transmitido, nos han de alguna manera unificado en algunos casos. Si utilizo esa palabra he estado dudando porque tiene mucho que ver precisamente con el poder de las historias. Unificado, decía, a través de las historias. El ser humano es un contador de historias, pero además el ser humano es un escuchador de historias. Nos encantan las historias. No sé si soy consciente de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Cuántas veces decimos, a ver si quedamos y te cuento? O a ver si me cuentas. ¿O te has enterado de la historia de permanentemente y sin que tomemos mucha conciencia de ello? Estamos acompañados por relatos, nos encantan nuestras historias y nos desenvolvemos en el mundo de las historias casi como pez en el agua. Pero al igual que el pez en el agua, sin darnos muchas veces cuenta de que ese agua está ahí y que las historias no siempre son inocuas y tienen consecuencias y hay derivadas de las historias. Uno de los elementos que a mí me llama la atención de las historias, que he comprobado en muchas ocasiones con las personas con las que trabajo y que es el que hoy fundamentalmente quiero desarrollar, es que el ser humano, aparte de contar historias y aparte de escuchar historias, acaba creyéndose su propia historia. Y como consecuencia de creerse esa historia, empieza a vivirla. Y ahí es donde empieza algo que de alguna manera, sin ser conscientes, empieza a dictar en gran medida lo que es el relato de nuestro propio desempeño vital. Cuando contamos una historia, en muchos casos no nos damos cuenta de que estamos repitiendo una y otra vez. No sé si alguna vez habéis prestado atención. Sé que a vosotros no os ocurre, a vosotras no os ocurre, pero habéis prestado atención a otras personas, a esos que no nos están acompañando hoy. ¿Y en cuántas ocasiones descubres que lo que están contando con respecto a su vida es prácticamente un guión uniforme que van repitiendo una y otra vez? Y que además es un guión uniforme que se parece mucho a aquello que llevan viviendo. Esto en sí mismo es inocuo, no es ni bueno ni malo, aun cuando no me gusten estas dos palabras. Pero para aceptar que de alguna manera el hecho de contar historias en sí mismo tiene trascendencia. Sin embargo, es importante hacer un recorrido vital, hacer de nuevo, como decía antes, una historia de las historias, para empezar a entender dónde comienza nuestro érase una vez vital, ese érase una vez que está poblando nuestra historia. En realidad, sin que te des cuenta, sin que yo me haya dado cuenta, tu historia comienza a escribirse mucho antes de que tú mismo sepas escribir, mucho antes de que tú misma sepas relatar. ¿Y de qué manera? Pues de una forma natural que se ha ido haciendo ancestralmente y que seguimos haciendo bien intencionadamente, socialmente y con una intención formativa y con una intención de pertenecer a una comunidad y con una intención de ir trasladando una serie de valores, creencias o aprendizajes. ¿Y cómo empieza a contarse y a crearse esa historia nuestra? Pues con expresiones que ya seguramente en muchas ocasiones habrás escuchado. Expresiones del tipo, ¿es que en nuestra familia siempre te suena?
Y ahí lo que venía después del siempre, de alguna manera empieza a dar forma al guión que constituye tu propio relato. O cuando escuchamos, es que es bueno que hagas, digas, pienses, sientas, o tal vez no conviene hacer o decir o pensar, o deberías de, o ten cuidado con. Fijaos que en todo este proceso educativo, de alguna manera, poco a poco, se va marcando el esquema de por dónde constituye nuestra historia la esencia de lo que son sus pilares. Se va marcando de alguna forma el camino por el cual vamos a ir recorriendo aquello que algún día pueda tener otras trascendencias. Expresiones como tú eres como el tío o tú eres como la tía. Yo, por ejemplo, yo me parezco mucho físicamente, según me han dicho, yo no lo conocí, a mi abuelo materno. Mi abuelo materno tenía fama de ser muy buena persona, tenía fama de ser una persona muy volcada hacia afuera. Y yo recuerdo cuando de pequeño iba al pueblo, me veían y me decían, eres idéntico a tu abuelo Serafín, serás tan bueno como él. Fijaos que yo ahí además se unía el hecho de que me apellidaba bueno. De alguna forma, y bien intencionadamente, no estoy haciendo ningún tipo de reproche, estaban empezando a escribir una historia que yo la estaba escuchando. Una historia que en los primeros años de nuestra vida, que somos como esponjas, vamos incorporando, y yo iba incorporando esa historia. Esa historia iba pasando a formar parte de mí. O cuando nos preguntaban, ¿y tú a quién has salido? Nos estaban invitando a que descubriéramos cuál era ese personaje de nuestra familia, cuál era ese miembro más o menos pintoresco, más o menos atípico, que de alguna manera parecía que estaba marcando el camino que yo ahora, no sé si disciplinada o indisciplinadamente, empezaba a seguir. La historia se puede complicar un poco más cuando llegamos a, si me quieres, deberías de, quizá sería bueno que, aunque ya sé que tú nunca, y tú sabes lo que nos gusta en esta casa. Fijaos que desde ahí, de alguna manera, estas frases que todos hemos escuchado, que todos hemos participado de ellas, están empezando a escribir un guión, están empezando a dar esos bocetos, esos apuntes que de alguna manera irán tejiendo, irán haciendo el tejido de nuestra novela, de nuestro propio capítulo vital, de nuestra propia película. Reitero, bien intencionadamente, pero condicionando en gran medida mucho de lo que luego nosotros mismos vamos a escribir o a decir de nosotros. Yo antes decía, ¿eras una vez? Bueno, pues eras una vez una familia en calma. ¿Qué ocurre? Naces en el seno de una familia, pero desde pequeña, desde pequeño, tienes una serie de necesidades básicas. Todos tenemos unas necesidades de ¿qué? De sentirnos protegidos. El ser humano es el mamífero que más desprotegido nace. Todos necesitamos nutrición, y nutrición de este tipo y de este tipo. Necesitamos nutrición también afectiva. Necesitamos pertenecer, sentir que de alguna manera hay una manada, hay una tribu, hay una familia, hay un grupo dentro del cual yo me ubico. Y necesitamos tener un sentido, unas explicaciones de ¿para qué estoy aquí? Y eso empiezo a escucharlo, ¿dónde? En el relato de mi propia familia. Están esas necesidades básicas. ¿Y qué ocurre? Que para yo ir obteniendo también esas necesidades básicas, que no las obtengo individualmente, sino que de momento las voy recibiendo desde fuera, empiezo a representar. Y empiezo a representar una historia que tiene premio. Yo recuerdo de pequeño, cada vez que hacía algo que era acorde con aquello que se esperaba, muy bien, felicidades, Luisito. ¿Os suena? ¿Cuántas veces os han premiado por hacer aquello que gustaba a papá, o que gustaba a mamá, o que gustaba a una tía, o que era bueno para lo que la familia siempre había entendido? ¿Qué sucede? Que como nuestra mente está preparada para la supervivencia, pero no para la felicidad, como muy bien nos cuenta el Sapunset, ¿qué ocurre? Nosotros vamos buscando sobrevivir dentro de ese contexto, incluso a costa de a veces callar esas pequeñas voces más íntimas que van surgiendo dentro de nosotros. Y así empiezo a representar una historia cuyo guión yo no escribo, pero que yo represento como actor, como actriz protagonista. ¿Qué ocurre además? Que cada intento de salir de esa historia tiene un coste. Has hecho esto y sabes que esto no nos gusta. Y sabes que esto no es bueno para
y sabes que papá te ha enseñado, y sabes que tu tío siempre te ha dicho, y sabes que en el colegio, es decir, salir tiene un coste externo, pero también tiene un coste interno. ¿Te parecerá bonito? ¿Cómo te sientes habiendo hecho esto? Y ahí que empieza una cierta culpabilización que al final ese daño interior acaba siendo incluso mayor en algunos casos que el propio daño de fuera. De tal forma que al final no compensa. Al final no merece la pena salir de esa historia. Está mucho más calentito, mucho más cómodo, incluso aun cuando sea a costa de no dejarme llevar por otros guiones. Mejor quedarme dentro de la historia. Y conforme me voy socializando y conforme voy creciendo, precisamente para evitar este coste, empiezo a asumir la historia como propia. Pero no solo eso, empiezo a asumir la historia como propia y como única. De tal forma que una historia que yo empecé representando, sin darme cuenta, la estoy empezando a hacer mi propia historia. La estoy convirtiendo en el relato de mi vida. Ahí es cuando empezamos ya a decir cariñosamente, afectivamente, es que en mi familia todos somos. O es que los hombres en mi familia o las mujeres en mi familia somos. Es que siempre nos ha gustado a todos los de alguna manera vamos acogiendo ese sentir, vamos comprando esa historia y empezamos a hacer algo que todavía no somos conscientes de cuáles serían sus consecuencias. Pero yo aquí estoy empezando a dar un dictado, estoy empezando a dar un mensaje, estoy empezando a escribir de manera cada vez más consistente y en primera persona un relato bien intencionado, pero que no sé si verdaderamente es mi relato. ¿Y qué ocurre? Empiezas a caer en el estancamiento de la historia, preso de una historia y sin ser consciente aún de ello. Fijaos que de alguna manera es como si en una carrera de maratón, en una carrera de relevos, perdona, en la que te van pasando el testigo, en la que alguien llega corriendo y te entrega el testigo para que tú sigas corriendo. Es como si tú, en vez de seguir corriendo para recorrer un espacio nuevo, te detuvieras, tomaras ese testigo y volvieras hacia atrás para recorrer el camino que acaba de transitar aquel que te entregó el testigo. Me parece que tenga mucho sentido. Y fijaos que, en cierto modo, la vida tiene algo de carrera de este tipo. ¿Y qué hacemos con ella? Cuando yo recojo el testigo, ¿sigo hacia adelante? ¿O me quedo con ese testigo y miro hacia atrás? En muchas ocasiones me quedo con ese testigo y miro hacia atrás. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de mi mente, ya va tomando forma esa historia. Nosotros vamos creciendo y vamos teniendo ya claro qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta. Y esa historia que va habitando en nuestra mente, de alguna forma, es la que vamos empezando a vivir. Dice el físico Heisenberg de física cuántica que de alguna manera nuestra mente tiende a vivir aquello que responde a las preguntas que me estoy haciendo, pero también nuestra mente tiende a vivir aquello que corresponde con lo que yo interiormente me estoy contando. Fijaos que de alguna forma tiene que ver con esa profecía autocumplida de yo estoy empezando ya a narrar algo y bueno, y más o menos ese algo con mayor o menor lujo de detalles, con mayor o menor acierto, es lo que voy viviendo. Hasta ahora, esto que he contado se parece mucho a nuestro aprendizaje, a nuestra socialización, a nuestro crecimiento desde niños. Y esto en sí mismo es neutro. ¿Cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando la vida empieza a dar señales de que hay algo que no. Esas veces que tú no sabes lo que sucede, pero tienes la sensación de que algo no se corresponde con lo que a ti te apetecería, algo no tiene mucho que ver con lo que tú sientes por dentro y sin embargo, ahí estás. Es esas veces en las que te empiezas a decir, si es que yo en el fondo no soy así. ¿Te suena? Si es que en el fondo hay una parte de mí que no quiere hacer esto. ¿Te suena? Es decir, ahí empieza esa dualidad entre una voz, que es ese eco tranquilo y pausado del pasado, ese eco que de alguna manera se ha ido transmitiendo cariñosa, amablemente, no vamos a juzgarlo, desde nuestros ancestros, y esa otra voz,
que está en ti, invitándote quizá a mirar de un modo distinto. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esas señales empiezan a decirte que en esa historia en la que tú estás viviendo no te encuentras bien. Que esa historia que tú estás viviendo, en el fondo, no te hace sentir a gusto. Ese día de repente que llegan los cuentos en los que algo te indica que las cosas no van por el camino que tú quisieras. Esto generalmente no ocurre de una sola vez. Va de a poquito, pasito a pasito, pequeñas señales. El personaje, ese personaje que tú has elaborado para ir viviendo esa historia que cumplía con todo lo que se esperaba de ti para atender necesidades básicas, el personaje se ha ido apoderando de la persona. Y el represente de esa representación vital de ese personaje acaba sustituyendo tu presente. Llega un momento en el que no sabes muy bien si vives lo que estás queriendo o si estás viviendo, en parte, algo que no sabes muy bien por qué, pero que necesitarías o te gustaría que fuera de otra forma. Esas ocasiones en las cuales decimos, yo no sé por qué, pero es como si no pudiera salir de... Es como si esto lo supiera, pero no consiguiera hacerlo de otra forma. Es como si, teniéndolo claro, no me diera permiso para hacerlo. ¿Y tú quién eres? ¿Sigues siendo solo un personaje? ¿Empiezas a escuchar a la persona? Este momento es bueno para escuchar esas voces que van surgiendo por ahí. Esas voces que de alguna manera te invitan a preguntar ¿a quién te recuerda lo que tú estás viviendo? Me he encontrado en tantas ocasiones personas que te dicen, esto que estoy viviendo se parece tanto a la historia de mi abuela, o a la historia de mi padre, o a la historia de las mujeres de mi familia. Y es curioso porque cuando invitas a esas personas a que te cuenten, te van encontrando un relato en el que ellas mismas van estableciendo ese paralelismo entre aquello que viven y aquello que saben que vivieron aquellos que fueron tus antecesores. Fijaos que ahí lo determinante, primero es empezar a tomar conciencia, aun cuando sea sutil, de a qué o a quién te recuerda lo que estás viviendo. ¿Habéis escuchado alguna vez? Cada vez me parezco más a... y no quisiera parecerme. O cada vez me recuerdo más a... y no me gusta. ¿Os suena? Y fijaos, reitero, no estamos juzgando a nadie. Estamos estableciendo y tomando conciencia de ese encuentro entre tu esencia y tu manifestación, entre lo que tú eres y lo que estás manifestando en la vida. Y entre tanto, ¿qué te estás contando? ¿Qué es lo que estás diciendo de ti mismo? Sigues diciendo, es que yo soy clavado a, es que yo me parezco muchísimo, es que yo como en toda mi familia. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿Os habéis dicho a vosotros mismos, es que yo sé que mi propia historia ha sido siempre así y es que yo siempre me ocurre, que es que yo siempre tengo esta suerte, que es que yo siempre acabo con... ¿Os suena? Fijaos que hay un momento en el que la fidelidad, la lealtad, ya no es solo a aquellos que nos antecedieron. Es también a nuestros episodios previos en los cuales ya viví parte de esa historia. Es en ese momento cuando de alguna forma, yo insisto mucho en que toca honrar, que de alguna forma es reconocer el valor de lo que nos aportaron, agradecer todo lo que hemos recibido de otros o de nuestro propio pasado, pero honrar y agradecer para poder trascender, para ir un poco más allá, para que en esa carrera de relevos yo pueda coger el testigo y seguir corriendo, seguir avanzando, ir más allá, hacia otros territorios. Ahí es cuando a veces ya descubrimos que seguramente, y sin llamarlo mi historia, seguramente sin llamarlo mi relato, hay algo en mi vida que no va bien, hay algo que genera malestar. Yo no sé muy bien quién soy. ¿Cuántas veces os habéis escuchado? Yo lo he escuchado en cantidad de ocasiones, en ocasiones en cursos, en otras trabajando individualmente con personas. Es que no sé muy bien quién soy, porque es que hay una parte mía que, pero es que en el fondo yo quisiera, y además es que intento cambiar, pero es como si no pudiera. Ahí es cuando nos surge esa historia un tanto dramática, y lo digo también con mucho respeto y con nada de humor, esa historia de
¿por qué a mí? Como diciendo, es que solo soy yo. Y ahí es como si de alguna manera nos construyamos aún una historia mucho más épica. Parece que hay una especie de conjuración, no se sabe de qué tipo. A veces hablamos de conjuraciones familiares, de conjuraciones vitales, de conjuraciones de género, de conjuraciones kármicas. Yo no sé si es que existen o no esas conjuras, pero en ese ¿por qué a mí? En el fondo estoy consultándome una historia en la que parece que yo soy únicamente un actor invitado a una representación en la que no quiere estar. Escuchando a unos que le van narrando el texto cuando se le olvida, aun cuando no quiere narrar ese texto, y preso de su propia historia. Y frente al preso está el ex preso. Por un lado, dejar de ser preso, pero por otro lado empezar a expresar. ¿Preso o expreso? Expresar, salir también de la prisión, empezar a manifestar. Ahí es cuando empieza verdaderamente el juego de darme cuenta de qué es lo que está pasando. Y la tendencia natural, porque así es como aprendimos, es empezar a hacernos preguntas buscando mirar hacia afuera. Y entonces comenzamos a ver qué es lo que otros están haciendo, qué es lo que yo no estoy haciendo bien, qué es lo que a otros les ha funcionado, qué es lo que puedo hacer yo. Y a veces acabamos en ese relato también bastante duro, bastante limitante, bastante frustrante. Es que la vida es tan dura. Ahí es cuando se produce lo que yo denomino el síndrome del triángulo. Ahí quedamos atrapados en una especie de triángulo en el que os voy a hacer dos juegos de palabras. Por un lado, hay tres lados en el triángulo. Está tu historia, la historia que tú estás contando sin haberte dado muy bien todavía cuenta de que es una historia. Está tu vida y estás tú. Y están esos tres lados, con cada uno de ellos encontrándose con otro en esos vértices. Tu historia, tu vida, tú. Pero al final, si recordáis, cuando estudiábamos geometría hace muchos años, cuando decíamos el área del triángulo era base por altura partido por dos. Y aquí ocurre algo parecido. En ese síndrome del triángulo estás atrapado por tu base, por esa base que te sustenta, por todo ese aprendizaje, por todo eso que ha sido tu historia hacia ahora. Atrapado por tu base, atrapado por tu altura, por el lugar al que has llegado y en el cual esa base ya no te ayuda a crecer más. Atrapado por la base, atrapado por esa altura limitada y partido por dos, como la historia del triángulo. Por tu base, por tu altura, partido por dos y partido por dos en una especie de fidelidad hacia lo que siempre has creído que eras y esa pulsión en el hacia dónde a veces sueñas o te ilusionas creyendo que puede ser. Y después de ese síndrome del triángulo es cuando yo les invito a las personas con las que trabajo y cuando yo mismo que también tuve mi síndrome del triángulo, te das cuenta de que después de esas preguntas que han ido quebrando la paz de los años, llega un momento en el que no hay más opción que borrón y cuento nuevo. Borrón y cuenta nueva. Y borrar no para tachar, borrar no para denostar, borrar no para criticar, borrar no para reprochar. Borrar para dejar un espacio en blanco en el que empezar a escribir en primera persona de singular. ¿Cuál es mi historia? Esto a veces resulta vertiginoso, porque hay veces que hemos estado tanto tiempo viviendo lo que creíamos que éramos, que cuando descubríamos que aquello que creíamos que éramos no nos hacía ser feliz, nos preguntamos, ¿y entonces quién soy? ¿Qué me cuento? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué hago con todo esto? Ahí es cuando empezamos a entender y a tomar conciencia de que tu mente está escuchando permanentemente aquello que te cuentas y te ayuda a confirmarlo. Fijaos que como una especie de efecto Pigmalión, seguramente todos lo conocéis, el efecto Pigmalión es esa expectativa de que algo va a ocurrir
y que nos lleva a que ese algo ocurra, lo que en psicología también se llama la profecía autocumplida. Es decir, si yo espero que suceda algo, cuando lo espero y lo espero con pasión, y lo espero con ganas, y lo espero con plenitud, empiezo a generar pequeños micromovimientos conscientes o inconscientes que de alguna manera lo que acaban es posibilitando que eso ocurra. Con nuestras historias sucede igual. Tu mente está escuchando lo que te cuentas y te está ayudando a confirmarlo, a convertirlo en vida. Pero también necesitas entender otra cosa importante. La historia que cuentas sobre ti mismo la están escuchando todos los demás, que también, como parte de la manada, consciente o inconscientemente, están contribuyendo a que tú vivas esa historia. No sé en qué sentido. Porque si la historia es potenciadora, genial. Pero ¿y si tu historia es limitante? ¿Y si tu historia habla poco de ti y no muy favorablemente? ¿Y si además eso es lo que estás contando? ¿Y si además es lo que están escuchando? Fijaos que de alguna forma, a un nivel profundo, entre tanto, tú eres el oído que escucha y tú eres la voz que habla. Tú eres esa parte que te está diciendo algo desde dentro. Y tú también desde dentro eres esa parte que está contando algo. ¿Y si empiezas a mirar hacia adentro? ¿Y si empiezas a abrir ese periscopio interior, como yo digo, abriendo tu oído, abriendo tu ojo, abriendo tu sensación hacia adentro para empezar, de alguna manera, a descubrir qué hay ahí? Ahí es cuando puedes tomar conciencia de, en realidad, todo lo que estoy contando, de mi historia, de mi drama vital, ¿es lo que me pasa? ¿O en realidad todo lo que me pasa es lo que me cuento? Fijaos que parece una pregunta simple, pero tiene mucha miga, tiene mucha enjundia. Porque el orden no es el mismo. No es que la vida me esté ocurriendo y yo luego la cuente. Es que a lo mejor yo empecé a contarla sin darme cuenta y la vida me ocurrió. ¿Te has detenido alguna vez a observar qué cuentas de ti mismo? ¿Has observado con qué palabras te diriges a ti? ¿Qué calificativos te pones? ¿Qué expectativas tienes de ti mismo o de ti misma? ¿Cómo te ubicas cuando tú en tus historias cotidianas te incluyes como personaje? Y hay preguntas mucho más interesantes también. ¿Cuándo empezaste a contar todo eso? ¿Cuándo empezaste a contarte toda esta historia? ¿Estás seguro de que eres solo eso? ¿O eres algo más? ¿Estás seguro de que eres solo lo que has contado siempre de ti? Eso de, es que ya sabes mi historia. ¿Estás segura de que esa es tu única historia? ¿Segura? ¿Lo firmarías? Sin ninguna duda. ¿Se parece acaso eso que cuentas a lo que estás viviendo? Reflexiona, no ahora, pero quédate con esta pregunta. ¿Qué es antes? ¿Tu historia o tu vida? ¿Es lo que te cuentas? ¿O es lo que estás viviendo? Al principio hacemos una pregunta. ¿La historia que te cuentas es tuya? Te voy a dar dos respuestas que aparentan ser contradictorias. Primero te voy a decir, sí, la historia que te cuentas es tuya. ¿Por qué es tuya? Pues porque al final estás hablando de aquello que te ocurre y luego sí, de alguna forma es tuyo. También te voy a decir, la historia que te cuentas no es tuya. Porque si bien es cierto que estás hablando de aquello que te ocurre y por eso te dije hace un momento que era tuya, no es menos cierto que es que la historia que tú te contaste antes de que eso ocurriera no está tan claro que sea tu historia. No está tan claro que sea tu única historia. Es más, ¿la historia es tuya o eres tú de ella? ¿Quién tiene a quién? ¿Eres tú quien tiene historias? ¿O son las historias las que juegan contigo? Fíjate que puede parecer un simple juego de palabras y puede parecer que estoy haciendo simplemente preguntas casi como un puro discernimiento intelectual. Pero quédate por ellas. Las historias que tú cuentas son tuyas o acabas tú siendo de tus historias. Aquí le añadiría una cosa, una nueva pregunta. Una nueva pregunta para que te la lleves también. No tanto para reflexionar, sino para respirarla y ver dónde te conduce. ¿Eres solo la historia que te cuentas? ¿Estás seguro? ¿Es solo eso? Yo te voy a dar mi respuesta, porque yo esta pregunta también me la hice.
En un momento de mi vida mi historia se quedó demasiado pequeña. Mi historia me estaba asfixiando. Yo estaba poseído por mi historia de niño bueno, mi historia de niño trabajador, mi historia de niño formal. Y necesité preguntarme si esa historia era la única. Y me acabé contestando, no. No eres solo la historia que te cuentas, eres más. Eres mucho más que esa historia. Sí, tú también. Y yo. Siempre somos mucho más. Y a veces se nos olvida. A veces vivimos tan plácidamente acomodados en nuestra incomodidad que se nos olvida mirar un poco más allá. Siempre eres un poco más que tu historia. Pero para empezar a escribir un nuevo relato, para empezar a descubrir esa historia, lo primero que necesitas es un elemento fundamental. Respeto hacia ti misma, hacia ti mismo. Respeto. Utilizamos tantas veces esta palabra y palabras como respeto, como amor, de la que hablaremos luego, que de tanto escucharlas casi parece que ha perdido sentido. A mí me gusta investigar en las palabras y respeto en la etimología, que procede del latín, procede de la partícula re, que es volverá, y luego de un verbo, specere, que dio lugar a dos palabras, a una en castellano, que es la palabra espectador, y otra en italiano, que es aspettare, esperar, dar tiempo. Fíjate que el respeto es volver a ser espectador, es volver a mirar hacia ti. En muchos casos, como lo fue en el mío, no era volver a mirar hacia mí, era empezar a mirar hacia mí. Ese respeto implicaba empezar a mirar hacia adentro y darme tiempo. Porque hay veces que cuando tomamos conciencia de que necesitamos cambiar, queremos ya el cambio. Y eso genera incluso mucha más frustración, porque empezamos con otra historia nueva. ¿No ves? A todos les funciona menos a mí. Todos pueden menos yo. Respeto por ti mismo. Vuelve a mirar hacia ti, pero con esa mirada del viajero que yo siempre digo, el que se detiene a deleitarse y a contemplar, sin dar por sabido lo que crees que ya sabes de ti. Para acabar, empezar a tomar conciencia de quién eres tú en realidad. ¿Quién eres tú ahora que me estás escuchando? En tu intimidad, no sé si de una habitación, de una sala, de un despacho. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el relato más íntimo de ese que eres tú? De esa que eres tú. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué más eres? Además de todo lo que has contado siempre de ti, ¿qué más eres? Y ahí, desafiando la soledad del desierto, porque la historia personal solo la puedes escribir tú. Tu historia, tu verdadera historia, solo la puedes escribir tú. Ahí necesitas empezar a escuchar qué te dice esa voz interior. ¿Qué te propone? ¿Qué te invita? ¿Qué dice de ti? Y es un tienes que, es un te gustaría o es un voy a. ¿Escuchas esa voz? ¿Te das cuenta de cuántas veces tú mismo has dicho, si es que hay algo dentro de mí que me dice? Yo durante mucho tiempo decía, es que algo dentro de mí me dice. Y luego yo escuchaba lo que algo fuera de mí me decía. Hasta que empecé a escuchar que algo dentro de mí me decía que el trabajo que tenía no era lo adecuado, que la vida que vivía no era la más conveniente, que haciendo lo que estaba haciendo no era demasiado feliz. Y mi voz interior me lo decía. Y ahí empecé a experimentar. Y experimentar es también experimentar. Es salir de tu perímetro, es empezar a hacer cosas nuevas. Pero no solo desde la compasión por ti mismo, que está muy bien, pero a veces en el compadecimiento nos quedamos también atrapados, sino con pasión por ti mismo, por ti misma. Con esa pasión de, ¿y por qué no? ¿Y si cuento otra cosa de mí? ¿Y si empiezo a decirme lo que me he dicho de una forma distinta? ¿Y si empiezo a ser el héroe cotidiano, como dice mi amiga Pilar Jericó, de mi propia travesía? El comienzo de cada nueva historia personal tiene mucho que ver con quién quieres de verdad ser, pero la verdadera pregunta no es quién quieres de verdad ser, sino qué vas a empezar a contar de ti para empezar a ser quien quieres. ¿Qué vas a empezar a contar de ti? ¿Vas a tratarte como siempre te tratas? ¿A hablar de ti como siempre hablas? ¿A calificarte como siempre te calificas? ¿O a decir, bueno, sí, bien, hasta ahora honro mi pasado, de alguna forma hago como el reloj de arena, reconozco que esa parte de mi pasado está ahí pesando mucho, pero voy a poner el contador a cero. Voy a dejar que el pasado ese se deje caer grano a grano y voy a empezar a contar algo nuevo.
Pero para contar algo nuevo de ti y que ese algo nuevo de ti te lleve a una historia verdaderamente potenciadora, yo siempre digo que necesitas valerte de una herramienta, lo que yo denomino el efecto AIA. Atención. La A de atención hacia ti misma, hacia ti mismo. Deja de mirar a lo que hicieron, deja de mirar a si gustaría o no gustaría. Aquí aprovecho para decirte una confidencia. Muchas veces cuando decimos, si me vieran mi padre, mi madre, mis compañeros haciendo esto, aquellos que de verdad te quieren no buscan que les repliques. Querrían que fueras feliz. Estén o no estén. No querrían que fueras como ellos, querrían que fueras feliz. Atención a si lo que te estás concediendo y te estás contando te acerca a tu felicidad. Intención. ¿Cuál es tu para qué? ¿Para qué haces todo esto? Yo antes decía, nuestra mente está preparada para la supervivencia. Y si además en mi intención añado que también esté la felicidad, y desde esta atención y desde esta intención hacia mí mismo, necesito empezar a poner amor por mí mismo. Sí, yo sé que el amor, lo sé, habéis escuchado de todo, pero es que la esencia es amor. Es que es la energía que mueve el universo. Y si queréis vestirlo de palabras más suaves, que también es una forma de amor. El amor es suavidad, el amor es dulzura, el amor es caricia, el amor es aceptación, el amor es y darse un beso en la mejilla en vez de un cachete cada vez que te equivoques. El amor es también dejar marchar lo que ya no forma parte de tu presente. Y ahí es cuando empiezas a ser el héroe. Y ahí es cuando empiezas a reescribir tu guión. Esa pregunta de algún día cuando... Yo recuerdo esta pregunta, me la hice hace tiempo y escribí algo por ahí en Facebook, algunos sabéis que me gusta escribir. Me pregunté qué me gustaría leer de mí cuando no estuviera. No un epitafio que es demasiado breve, una historia un poquito más larga. ¿Qué me gustaría leer de mí? Fijaos que eso me llevó de alguna forma a tomar conciencia de mi historia, de lo que yo estaba contando, de lo que yo estaba viviendo, de lo que yo estaba viviendo en función de lo que me contaba y de lo que yo podía contar para vivir algo distinto. ¿Qué papel interpreté hasta ahora? ¿Y qué papel nuevo quiero empezar a escribir? ¿Qué he pensado de mí hasta ahora o qué quiero pensar de mí? ¿Qué he dicho de mí hasta ahora? ¿Qué quiero decirme? Yo de mí siempre dije que era tímido, de mí siempre dije que era cobarde, de mí siempre dije que no me gustaban las conferencias online porque me gustaba la cercanía. Hasta que descubrí que tú puedes estar ahí, yo aquí, y aún no estando en la misma sala, sentirnos cerca. Eso es reescribir historia. Eso es empezar a experimentar. Eso es empezar a experimentar. Eso es darme permiso para hacer y decir algo distinto, para decir y por tanto conseguir algo distinto. ¿Cómo has mirado tu vida? ¿Y cómo la quieres mirar? ¿Quién te has dicho que eras? ¿Y quién eres? Siéntate y escribe. Escribe una historia de las preguntas que están a la izquierda. Y siéntate y escribe unas respuestas nuevas con las preguntas de la derecha. Porque ahí empiezas a reescribir tu historia. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que puedes empezar a elegir tu propia vida. ¿Cómo? Por un lado, dándote cuenta, sí, vamos a reconocerla, vamos a aceptarla, vamos a honrarlas. ¿Cuáles han sido las claves de la historia que te has contado? Pero sobre todo, ¿cuáles son las claves, las llaves que abren la historia que te quieres contar? ¿Sobre qué quieres que asiente esa historia? ¿Cuáles son los pilares de esa historia? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Me dirás, es que yo no tengo puntos fuertes. No, si me dices eso es que estás en la historia del pasado. Tú también tienes puntos fuertes. Vuelve a mirar tu historia. Ese respeto, vuelve a ser espectadora de tu historia, espectador. ¿Y de qué forma vas a empezar a contar esta nueva historia en tu vida? Y además, cuando empiezas a hacer esto, por ahí surgen dos necesidades básicas extra. Hablábamos al principio de esa protección, nutrición, afecto, reconocimiento, sentido. Hay dos mucho más poderosas, si cabe, cuando las anteriores han cubierto, y que están muy ligadas a tu nueva historia. El crecimiento como necesidad vital. ¿Cuánta atención vas a ir poniendo a tus cambios? ¿Y cómo lo vas a contar? ¿Cómo vas a contar lo que estás creciendo, lo que estás descubriendo, lo que estás experimentando? Y segunda necesidad básica vital del ser humano, tu aportación. ¿Qué vas a aportar desde tu nueva historia? ¿Cómo lo vas a contar y qué te vas a contar? Fíjate que cuando haces esto se produce ese reconocimiento interior
que te ayuda a conocerte en mayor medida y sobre todo a conocer contigo, a nacer junto a ti y nacer junto a tus historias. Ya no es únicamente una batalla entre tu historia pasada o tu nueva historia, no es la O de la conjunción disyuntiva, es la I. La nueva vida empieza en el encuentro entre historia pasada y nueva historia, porque ahí es cuando tu genuina historia empieza a escribirse. Ahí es cuando puedes empezar tú, yo soy, y elegir lo que escribes a continuación, independientemente de tu pasado, acogiendo lo que necesites de tu pasado y abriendo lo que escoges de tu presente. No es sustituir una por otra, es ampliar. Y hay 3 claves antes ya de terminar, para que esta historia empiece a tener un sentido. Pregúntate cuál es la intención de la historia que quieres empezar a contarte. ¿Simplemente buscas ser más feliz? Quizá buscas seguir honrando y reconociendo a otros. Tal vez esto te llevaría a una historia más parecida a la que hayas vivido hasta ahora. ¿Estás persiguiendo no sé qué logro? Escucha tu intención para ver qué te cuentas. Segundo, ¿cómo te hace sentir esa historia que empiezas a contarte? Con esas palabras, con todo eso que dices de ti y para ti, ¿cómo te estás sintiendo? Y por último, la historia no son solo las palabras, no es solo el relato, no es solo la secuencia narrativa. ¿Cómo la estás contando? ¿Con cuánto cariño, con cuánta ternura, con cuánto acogimiento? ¿Desde aquí o desde aquí? Fíjate que un cuento no es únicamente el cuento, sino cómo es contado, cómo es transmitido. Si desde aquí te dejas ir, con tu intención, con tu sentir y con tu forma especial de narrar la historia, comienza una historia nueva. Es tuya. No sé a cuál se va a parecer, pero puedes, si algo no te gusta, volver a escribirlo. Muchas gracias. Salud, paz.